Estamos con Cruz Silva, mujer, feminista, especialista en sistemas judiciales por el Instituto de Defensa Legal. Cruz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de diversos temas importantes y de actualidad. Es un momento que encuentro especialmente denso en este asunto que nos trae a la mesa, que es el de la justicia penal, la justicia de protección en nuestro medio. Comencemos por el último tema del que hablamos hace algunos días, la cuestión de los magistrados. Tenemos en curso un proceso de ratificaciones en la Junta Nacional de Justicia. Tenemos un pedido que se hizo desde el judicial para que el proceso se suspenda hasta que se confirme si está o no organizado en los términos de la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia. Una mesa que ha abierto la Junta Nacional de Justicia para discutir esos asuntos, un informe del Poder Judicial, una moción de la Comisión de Justicia del Congreso para que la adaptación se produzca. ¿Qué encuentras, Cruz, en esta primera escena que tiene que ver con los procesos de ratificación o no ratificación de magistrados? Bueno, en principio comentarte que encuentro un debate que ya tenía desde hace mucho tiempo el pendiente de realizarse. Como sabes, la ratificación de magistrados ya está vigente en nuestro país desde hace muchos años. Tuvo un inicio espurio en el sentido de cuál fue la intencionalidad política, pero más aún cómo se desarrolló en los hechos en esos primeros años. No por las puras, hubo después el famoso caso de magistrados no ratificados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tuvo como consecuencia un acuerdo de solución amistosa ante la evidencia de la vulneración de diversos derechos fundamentales. Ha sido bastante interesante el proceso a partir de ese punto, porque se dieron algunos esfuerzos normativos, no todavía a nivel legal, ni mucho menos constitucional, como fue en el 2019 a raíz del caso de los NM Audios, que trataron de mejorar esta figura, ¿no? Ya no se hablaba de ratificación, sino de evaluación del desempeño, algo, digamos, un tanto sui generis, en el sentido de que iba a estar a cargo de no del Poder Judicial, no del Ministerio Público, sino de un ente externo a estas dos grandes instituciones. La evaluación del desempeño en ese sentido ha seguido teniendo retos, ya no los del inicio, porque ahora, digamos, hay acceso a la información de la carpeta de evaluación, hay una entrevista, hay motivación, más allá de si esta motivación es adecuada o no, pero siguen habiendo retos, ¿no? Y yo creo que son retos que no están en este momento en el escenario de debate, que son también importantes. Por ejemplo, nadie se ha percatado que el propio sistema, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen planes institucionales para los cuales plantean criterios, metas y evaluaciones de logros. Y esto genera un sistema interno de evaluación que se identifica como paralelo al que tuvo en su momento el Consejo Nacional de Magistratura y hoy la Junta Nacional de Justicia. Entonces, este sistema paralelo, donde no necesariamente los criterios de evaluación conversan, ha generado un doble peso sobre los magistrados. Y la forma en que se ha desarrollado la evaluación del desempeño organizacionalmente no ha sido participativa entre todos los actores involucrados, más allá de las autoridades de las instituciones, sino el nivel superior, el nivel especializado, el nivel de los administrativos que, por ejemplo, ven lo que es el control de la carga procesal. Esto ha llevado a que la evaluación del desempeño sea más visto como una evaluación ajena, que es distante en los hechos para muchos de los objetivos y fines que la evaluación tiene, según el Tribunal Constitucional, de una sentencia de 2004. Y se ha convertido en algo que es más que nada una presión, una carga, un símil de estrés, símil de pedir vacaciones y de solicitar ayuda para buscar todos estos documentos que se tienen que evaluar. Entonces,
estos problemas creo que son importantes que se puedan debatir. El caso Cuya-Lavi, dicho sea de paso, va a ser bien interesante en el sentido de que trae a la evaluación del desempeño al debate, pero considero que también primero hay que poner orden del debate. Y parte de ese orden del debate es preguntarse si es que Cuya-Lavi desautoriza el sistema que actualmente existe y casi declara su inconvencionalidad, que es la tesis de jueces y fiscales. Particularmente creo que Cuya-Lavi se refiere a un escenario concreto, 4 casos de magistrados no ratificados en la época de los 2000, y creo que cuando, y esta es la palabra mágica, ¿no? La naturaleza sancionatoria. ¿Es sancionatorio o no una evaluación del desempeño? Obviamente que sí, cuando no hay una ratificación. Pero ¿qué pasa cuando sí la hay? Y esto sancionatorio es similar a un procedimiento disciplinario que ya existe en el Perú, o es un proceso evaluativo, administrativo, de diferente naturaleza que el procedimiento disciplinario. Entonces, este punto central de qué estamos hablando cuando hablamos de la sentencia Cuyo-Lavi va a ser esencial, porque de ahí va a partirse las aguas para ver si estamos en un problema donde no hay un consenso, la postura de los jueces y fiscales frente a la postura de la Junta Nacional de Justicia, o si es que sí puede haber un consenso importante y a partir de eso mejorar el actual sistema de evaluación del desempeño, o de repente imaginarnos otro sistema, pero ahí sí sin perder lo ganado, ¿no? Y creo que en ese debate va a ser interesante además escuchar a la sociedad civil, porque a la sociedad civil me parece, en una rápida evaluación, le ha sido mucho mejor el sistema de evaluación del desempeño tal como se ejecutó a partir del año 2004, 2005, con la sentencia del caso a Jaime Amado Álvarez Guillén, porque permitió aperturar los procesos de evaluación, los criterios, la jurisprudencia, la data, la calidad de las sentencias, hacia los ciudadanos que podían presentar tacha, estar presentes en las entrevistas y poder manifestar de alguna forma su opinión sobre el desempeño de un juez o de un fiscal. Se evidenció, por supuesto, y por eso existen organizaciones como Demus, ¿no? Que identificaron preguntas machistas en las entrevistas, y ese es justamente el aporte de sociedad civil, sin dejar de obviar algunos casos de no ratificaciones que estaban relacionados con jueces que hacían mal su trabajo en casos de violación de menores de edad. Yo no puedo no dejar de recordar el caso de jueces de Huánuco, donde Save the Children y algunos abogados lograron algunas no ratificaciones, pero absolutamente motivadas, objetivas, como este caso, ¿no? Entonces, es un tema súper interesante. Yo espero que se ordene bien el debate y que se pueda constructivamente ir hacia un proceso de evaluación que aporte a todos los fines. Mejores jueces, mejores fiscales, que no sea un estrés, no sea una carga, que se atienda a la realidad peruana y también, por supuesto, que le siga sirviendo a la sociedad civil para saber cómo se siguen desempeñando sus jueces, sus juezas y sus fiscales. Tu comentario muestra un procedimiento en posible transición y en posible punto de quiebre. Has hecho un énfasis muy fuerte en un sistema de evaluación de desempeño que está ahora probablemente disperso, o que tu frase fue no dialoga en un espacio con el otro. Pero al otro lado está la cuestión de la ratificación o no ratificación periódica. Y ahí hay una discusión adicional, ¿verdad? Porque la Comisión Interamericana ha estado muy activa en punto a cuestionar la periodicidad como regla respecto al principio de permanencia de un behavior de un magistrado. Y tenemos, sin embargo, países en América Latina, Paraguay es un ejemplo, pero debe haber 7 u 8, algunos en Centroamérica también, Costa Rica incluso, que tienen una tradición marcada por nombramientos de jueces temporales, 5 años, 7 años. Vamos por un segundo a esta cuestión, la temporalidad que se expresa en la posibilidad de no ser ratificado al 7º año. ¿Cómo empatas tú, Cruz,
La idea de la temporalidad y la posibilidad de tener jueces a plazo fijo con la regla de permanencia e inamovilidad entendida como condición de la imparcialidad e independencia de la magistratura. En nuestro sistema, y es un punto del debate bastante interesante, porque, por ejemplo, ¿no? En nuestro sistema se habla de que a los 7 años se puede no seguir en la carrera judicial o fiscal si es que no se evalúa una debida idoneidad, ¿no? Más allá de la conducta que en principio, aunque también es considerada en los procesos de evaluación del desempeño, en cierta forma, por lo general la conducta está relacionada con los procedimientos disciplinarios. ¿Qué es un debate? Dicho sea de paso, al inicio en Seriajuz recuerdo mucho en el año 2003, 2004, que uno se preguntaba cómo es posible que la ratificación, guión, evaluación del desempeño evalúe también la idoneidad, además de la idoneidad, lo que es la conducta, si la conducta ya se ve a nivel del procedimiento disciplinario. Y se adoptó por un tema de balance, ¿no? Una sumatoria, una perspectiva, un escenario de conocimiento sobre las conductas de los magistrados, a la par de la idoneidad marcada por la calidad de sentencias, desarrollo del despacho, producción jurisdiccional, etc. Pero partiendo a lo que preguntas, ¿no? A lo que pones concretamente sobre la periodicidad. Nuestro sistema indica de que solo un magistrado o magistrada sale a los 7 años si es que no cumple, luego de una evaluación objetiva y motivada, con los estándares que plantea la institucionalidad. Generalmente esto tendría que ser, dicho sea de paso, breve paréntesis, algo planteado, estos estándares tendrían que ser algo planteados y concretizados para cada juez, fiscal, especialidad, según qué tipo de carga, según qué tipo de escenario geográfico en nuestro país, porque no todas las cargas son iguales, no todos los casos son iguales, no todos tienen los mismos recursos humanos ni materiales, ¿no? Ese es dicho sea de paso, un serio pendiente en la evaluación del desempeño. Y solo después de que esta idoneidad no haya alcanzado los estándares que se buscan, es que se separa. Entonces, en sí no estamos hablando de un magistrado que a los 7 años se va a su casa, sino parcialmente de alguien que si no cumple con una evaluación que sobrepase los estándares mínimos que se están buscando en el desempeño, sea retirado. Y en ese sentido yo no diría o no estaría tan inclinada a decir de que aquí nuestros magistrados solamente son nombrados por cada 7 años. Porque si no hubiera alguna causal de falta de idoneidad, estaríamos en ese escenario. Pero sí existe esa causal de falta de idoneidad. Lo que sí creo que es muy interesante es decir, ¿qué es lo que nosotros no tenemos? No tenemos cargos vitalicios, que dicho sea de paso también tienen otro sistema de fiscalización y accountability, ¿cierto? Diría que no tenemos espacios vitalicios y que en todo caso el control que ha puesto nuestra Constitución de los 7 años, solo si es que no responden a algunos criterios básicos, se basa en nuestra propia historia. Y ahí hay un punto bien interesante porque para evaluar la legitimidad de si son 7 años o una cantidad X de años cada vez que se les va a evaluar, esto creo que es bien interesante encontrar respuestas en la historia de la magistratura. Y recordemos, el Consejo Nacional de Magistratura, muy similar a la Junta Nacional de Justicia, sale de un alto nivel de desconfianza en los años 80, que maduró en los 90 y que en 2000 hizo caput, ¿no? Poco espacio interno de fiscalización, poca publicidad de esa fiscalización, de la evaluación del desempeño por parte del propio Poder Judicial, del propio Ministerio Público, y por eso se planteó los 7 años, ¿no? Entonces, yo diría que no somos un régimen de magistratura vitalicia, diría que parcialmente se evalúa el desempeño sin que eso signifique que solamente son mandatos temporales, para decir derecho, sobre todo por estas causales, ¿no? Tú señalaste, y antes de
de continuar hacia el siguiente punto de nuestra conversación, señalaste muy bien que era un debe, ¿no? Algo que no ha dialogado, lo había mencionado también. Un sistema de evaluación de desempeño con medidas de logros, de metas institucionales de cada institución, no han dialogado. Pero hay que también ver por qué no han dialogado. Hace unos días estaba revisando la normatividad, resoluciones administrativas que hablaban sobre cómo se eligen a jueces, por ejemplo, supernumerarios. Y hay un ítem que habla, o mejor dicho, los ascensos, ¿no? No, supernumerarios. Y hay un ítem que habla sobre los cuadros de mérito. Y en los cuadros de mérito se habla sobre la producción jurisdiccional. Y hay una nota a pie de página en una de estas resoluciones administrativas que indica que todavía se sigue identificando cuál es esa media razonable para cada despacho a fin de evaluar la producción jurisdiccional que se le debe exigir a cada magistrado. Es decir, esta data todavía está pendiente, y se está pendiente a nivel interno como para identificar mínimos, digamos, vinculantes. ¿Cómo es que esta falta de data va a conversar con la exigencia que tiene la reglamentación de la Junta Nacional de Justicia? En un momento también consultamos como ciudadanía organizada a los integrantes de la Junta qué había pasado de esta comunicación que tiene que haber en las instituciones y la Junta. Y nos comentaron que hay todavía el reto de compartir la información, de uniformizar la información, ya sea por temas de presupuesto, por temas de especialidad, pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que no estamos en lo que la norma pensaba, ¿no?, sobre evaluación del desempeño, porque administrativamente todavía hay información y organización que concretar. Agrego una variable a este clima que describes como evolutivo. Quiero resaltar el énfasis que pusiste o que has puesto en que este espacio, el de evaluación permanente, dialogando o por dialogar con las ratificaciones, abre también canales para que los y las ciudadanas puedan intervenir sobre la determinación de los criterios que pueden hacer que un juez sea o no ratificado. Quiero marcar eso porque creo que en particular en este momento las posibilidades de participación de los y las ciudadanas en procesos públicos de toma de decisiones son esenciales. Pero te decía, quiero agregar una variable y que complique más la escena, o que creo que complica más la escena, que es la de la provisionalidad. En este momento, uso como referencia los datos con los que se escribió el papel de políticas que se entregó al final del periodo de Eduardo Vega, ¿no? Tenemos un margen de aproximadamente 50% de magistrados y magistradas en el judicial, contando los supernumerarios, que tienen títulos provisionales o no permanentes en sus cargos, y la cifra parece ser semejante en el Ministerio Público. Si más o menos la mitad de la magistratura en el Perú termina asentada en colocaciones que no define la Junta Nacional de Justicia, sino los órganos de gobierno del Ministerio Público o las presidencias de las Cortes, ¿cuánto impacto en realidad tiene el procedimiento de selección, nombramiento y, digamos, permanencia que dirige la Junta Nacional de Justicia? ¿No es la provisionalidad un problema previo a estas discusiones? Sí, por supuesto. Mira, la provisionalidad es el eterno problema, ¿no? Es el eterno problema para promover un estándar mínimo de independencia de la magistratura. Y en efecto pareciera que la Junta Nacional de Justicia se ve rebalsada con este encargo, que dicho sea de paso, siempre ha aparecido rebalsada. No es algo nuevo con la Junta, es algo que se arrastra del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, creo que es interesante que no perdamos de vista por qué es que existe un ente externo al Ministerio Público y al Poder Judicial a quien se le ha encargado la función de seleccionar y de nombrar a magistrados. Y nuevamente es por nuestra historia, ¿no?
cómo eran esos nombramientos y dicho sea de paso, cómo son en este momento por parte del Ministerio Público o del Poder Judicial. Cuando se eligen supernumerarios o provisionales, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, no necesariamente se sabe con claridad cuándo fueron esas convocatorias, quiénes fueron los que postularon, cuáles fueron los requisitos, los puntajes, las entrevistas, es decir, ese proceso a cargo de las instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, por lo general no han sido tan abiertos al público, ergo no tan abiertos a la fiscalización ciudadana, mediática, etcétera, ¿no? Y eso en parte fue uno de los grandes problemas que hizo que estos procesos salieran de estas instancias y se refugiaran en una institución externa, CNM o JNJ. Entonces parto por ahí, porque, claro, si uno ve a una JNJ rebalsada, que son 7 personas con un grupo administrativo de alrededor 50 que van a tener que seleccionar, evaluar, disciplinar a miles de personas, por supuesto uno dice, ¿para qué? Si no le dan, si no tiene la fortaleza institucional suficiente para hacer o cumplir con estas funciones. Entonces yo ahí quiero recordar por qué una entidad externa existe al Ministerio Público del Poder Judicial, por toda esta historia, ¿no? Y por cosas que hasta ahorita todavía son retos dentro del mismo Poder Judicial y Ministerio Público. La transparencia y la fiscalización y la posibilidad de la fiscalización de estos nombramientos, que dicho sea de paso, esos nombramientos fueron en su momento parte de la dinámica de corrupción del caso último que hemos conocido de Cuellos Blancos. Walter Ríos nombraba muchas personas y aprovechaba el tiempo de vacaciones y no necesariamente había la transparencia sobre esos nombramientos internamente. Entonces, la Junta supuestamente en principio da de ello, y el ex consejo también daba al menos la publicidad de esas convocatorias. Otro punto que creo interesante para este debate, además de recordar por qué existe una instancia externa, es por qué esa instancia externa, creo yo, justificada, de acuerdo a nuestra historia, no se le da los recursos que necesita. Hemos tenido hace unos meses a la ex jueza Inés Tello, en ese momento presidenta de la Junta, indicar que no le estaban dando a la Junta el dinero para poder siquiera iniciar la primera convocatoria. Y lo han logrado por un recurso extraordinario de emergencia que lograron a finales del año pasado, o en la segunda mitad del año pasado. Entonces, ¿a quién le interesa no darle presupuesto a esta institución para que pueda correr con los nombramientos? Entonces, es bien interesante porque no es solamente ver de que alguien no está con las capacidades reales de nombrar, sino qué es lo que le falta, ¿no? Presupuesto. Y también, por supuesto, más implementación. Algunos incluso han hablado, y este es un debate que se jala del ex-CNM, de la descentralización de una institución como esta. Puede ser, ¿no? Lo importante va a también sumarse en el debate con esto es cómo se garantiza que esa descentralización sea comprometida, incorruptible, con buenos estándares, sobre todo pasando de la dinámica que puso el último Consejo Nacional de la Magistratura de ir por todo el país e ir dejando casos de presunta corrupción en lado, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que tú señalas, ¿no? Pero es un debate con otras aristas importantes. Sí, un debate pendiente, ¿no? El dimensionamiento, para ponerlo en una construcción de la capacidad operativa de una junta a la que apostamos en la salida del proceso que se inicia con el descubrimiento de la red de los cuellos blancos, a la que cada tanto revisamos en perspectiva de entregarle incluso la designación de los magistrados del Constitucional, ¿no? En un ambiente en el que el Congreso y la crisis de la representación parece no dejar más opciones que las de magistraturas especiales. Pero vamos sobre esa operatividad y sus consecuencias prácticas, un poco para ir aterrizando en coyuntura. Esta Junta Nacional de Justicia tiene delante una Junta de Fiscales Supremos desmontada a consecuencia de la crisis de los cuellos blancos. Una junta que no sé si se puede reunir ahora, porque en marzo, en teoría, son las elecciones para fiscal de la Nación y solo hay 2 miembros.
un proyecto de ley que se ha comentado viene desde el Congreso, dándole capacidad de voto para la elección de la Fiscalía de la Nación a los fiscales supremos provisionales, que en realidad hay que mirar si esto funciona, pero son los únicos que hay. ¿Cómo ves, salgamos un poco de la Junta, la situación del Ministerio Público? Porque si abrimos la agenda, bueno, la fiscal de la Nación no solo está por vencer en su mandato en marzo, este mes, sino que además está recibiendo una serie de cuestionamientos que están en discusión desde los medios de comunicación y desde determinadas referencias que han pretendido, hablo de la Procuraduría Anticorrupción, por ejemplo, vincularla a los casos que ella misma estaba investigando, lo de los cuellos blancos. Han habido críticas estos últimos días hacia el fiscal Tello, uno de los dos coordinadores de los equipos anticorrupción, el otro es Vela, en los casos Odebrecht. ¿Cuál es tu lectura, Cruz, sobre esta escena alrededor de las fiscalías? Muy importante lo que tú acabas de plantear, porque de eso depende la continuidad de, aunque muy difíciles llevar cuesta arriba, igual la continuidad de procesos de investigación de diversos actores, ¿no? Y de incluso actores que no vemos. Estoy hablando concretamente en departamentos de frontera como tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico, y actualmente, bueno, en Lima la atención por lo general es focalizada en los procesos de investigación de corrupción y lavado de activos, crimen organizado. Entonces, a mí particularmente siempre cuando hay estos escenarios de mucho cuestionamiento a una institucionalidad, creo que lo más importante es ver si es que esos cuestionamientos legítimos, porque representan una preocupación y un ejercicio de fiscalización, tienen o no cuánto basamento para promover la remoción o la separación de un mal actor de justicia, o si de no haber razonabilidad en los cuestionamientos, o fortaleza en los cuestionamientos, o coherencia en los cuestionamientos, si es que hay algunos otros actores en este escenario que buscan que el Ministerio Público se encuentre en la punta, digamos, de la atención pública y de una manera negativa. En ese sentido, particularmente creo que algunos de los cuestionamientos que se han presentado, particularmente yo no le encuentro una sostenibilidad. Al contrario, quisiera saber de nueva información, ¿no? Concretamente el caso de la supuesta pertenencia de la doctora Ábalos al caso Cuellos Blancos, ¿no? A la red de Cuellos Blancos. Nosotros, desde el Instituto de Defensa Legal y Justicia Viva, el equipo que yo coordino, junto con el equipo de IDL Reporteros, investigamos este caso desde inicios del año 2018. Y objetivamente, entiendo también de lo que se ha corroborado en las investigaciones, la influencia de los cuellos blancos o su aparición fue a partir del año 2015, con la relación que se habría generado entre Cabaza y Guido Aguila a través de un audio donde es protagonista Walter Ríos. Y en verdad tiene mucho más relación que esa interferencia haya sido objetivamente corroborada desde el 2015 porque Inostroza Pariachi, que era se plantea como una de las cabezas de esta red criminal, postuló ante el Consejo Nacional de Magistratura y hasta el año 2014 se le negó ser fiscal supremo. Entra el nuevo consejo en el año 2015 y el juez Inostroza, en ese momento superior, se convierte en juez supremo. Y en 2015 entran, además de él, Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, Luis Arce Córdoba, es decir, del concurso de Supremos del año 2015, ¿no? Entre otros. El doctor Ángel Romero, que también había antes intentado ser supremo y no lo había logrado. Entonces, ¿cómo es posible que supuestamente la influencia de Cuellos Blancos haya estado antes del 2015 e Inostroza, que forma parte de esa red, no logró ser supremo antes de ese año? Entonces, no hay una coherencia con lo que en este momento está corroborado. Y se explica de dónde viene, en cierta forma, este dicho, ¿no? Y esta necesidad igual de investigación.
de un colaborador, un postulante, un colaborador eficaz, que indicó que había escuchado, que se había dicho que Cavazos habría tenido interferencia o apoyo a la doctora Ábalos en el concurso del 2002. En el 2002 habían otros consejeros, ¿no? Gonzalo García Núñez, Gastón Soto, Ballenas, Maesono, otros, ¿no? Entonces, no hay un dato más que dé sostenibilidad a la pertenencia de la Fiscalía de la Nación. Desde allí, mi pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esta insistencia en este dato o la necesidad de que con este dato se vaque o se remueva o se destituya o investigue constitucionalmente a Ábalos, si es que no hay algo nuevo que en efecto diga esto, ¿no? Entonces, uno ve los otros actores, y a mí particularmente me preocupan qué otros actores han comenzado a hablar en esta dirección, y son actores que en su momento o fueron destituidos o fueron relacionados con partidos políticos. Y hablo concretamente del doctor Peláez Bardales, que ha aparecido en la plataforma de los programas de Willax indicando o lamentando la situación del Ministerio Público, que tiene retos, dicho sea de paso. El Ministerio Público ahorita no es la maravilla, pero está cumpliendo, creo yo, con dejar hacer o dejar continuar a los fiscales de diversas especialidades su trabajo con todo el problema. Mira, el Ministerio Público tiene menos de la tercera parte mínima del presupuesto que requiere para trabajar, y esto desde antes de la pandemia. Y nuevamente, ¿quién da el presupuesto al Ministerio Público? El Parlamento, con una propuesta del Ejecutivo. Entonces, el Ministerio Público sí está en el ojo de la tormenta. Mi pregunta es, al no relacionar fuertemente una presunta vinculación de Ábalos con Cuellos Blancos, ¿quiénes son los actores que están apareciendo para indicar eso? Sin, por supuesto, dejar de evaluar el tema de los doctorados supuestamente fantasmas o los diplomados supuestamente fantasmas de Librejur, ¿no? Se identificó que había, entiendo, según la República, una asistencia que se repite en 2 diplomados, pero eso no hace necesariamente que eso sea falso, que no haya ido, que esté inventado. Falta más investigación, pero con lo que se tiene, yo no diría que la cabeza pertenece a Cuellos Blancos. Hay problemas, lo que tú acabas de señalar, ¿no? Solo 2 fiscales supremos, yo sumaría el poco presupuesto, la no necesaria mejor coordinación entre los equipos especiales y la Fiscalía de la Nación. Eso no quiere decir que hayan obstáculos, quiero decir que no fluyen las coordinaciones como quisieran, ¿no? Y por supuesto, este proyecto que tú señalas de la posibilidad de que entonces entren los provisionales a votar como Junta de Fiscales Supremos. Con todo lo que se ha visto en la Fiscalía, mira, y no es poco, ¿no? 3 fiscales supremos fueron destituidos de ahí, ¿no? Ante cualquier propuesta de ingreso a los órganos de gobierno del Ministerio Público, yo diría, primero evaluemos quién es quién y cuáles son los presuntos relacionamientos que podrían afectar la marcha ajustada, difícil que tiene el Ministerio Público en estos escenarios, en un año complejo, ¿no? Se ha indicado que el caso, por ejemplo, de los cócteles entraría a juicio si todo va bien a finales de año. Hay un problema de la propuesta de colaboración eficaz que, digamos, que ya todo el Ministerio Público ha indicado le sería perjudicial para su trabajo. Entonces, yo diría que el Ministerio Público está ahora bajo tormenta, pero no necesariamente por problemas internos, sino diría yo más, desde mi perspectiva, actores interesados que en su momento no hicieron un debido trabajo, ¿no? Y aquí también yo hablaría que las propuestas de la Comisión de Justicia, liderada en ese momento por la doctora Gladys Echaíz, que fue fiscal de la Nación, sean muy bien evaluadas y muy bien pensadas y ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Que creo no benefician a la promoción de la función del Ministerio Público. Voy contigo en que el asunto de los cursos requiere más claridad y requiere una revisión, incluso por razones morales, ¿no? Estamos hablando de la fiscal de la Nación y por más que los eventos sean antiguos e incluso hayan prescrito, bueno, ahí hay algo que aclarar. Pero también creo
que es muy fuerte notar que al poco tiempo de la crisis de la red de los cuellos blancos podamos confundir a quien en los hechos enfrentaba la correlación con el señor Chávarri. De varias maneras el Ministerio Público, no sé si comparte esta Mm. impresión, pero la red de los cuellos blancos es más bien, o se organiza más bien, o se ve más bien en el esfuerzo por bloquear las investigaciones basadas en las escuchas telefónicas del Callao, ¿no? Y esa es la correlación que estalla entre la señora Ábalos y Sánchez a un lado y el resto de la Junta que está destituida. Ujú. Entonces, poder tener espacio para mezclar esa historia a solo 3 años de su ocurrencia, ya te confieso, me llama profundamente la atención en nuestra propia capacidad de almacenar nuestra memoria reciente. Mira, ya que hablamos de olvidos, déjame hacerte esta última pregunta. Se nos está pasando por alto a todas y a todos los que miramos el sistema de justicia que el periodo de Sagasti y Vega en el Ministerio de Justicia terminó con una actualización del papel de políticas que en su día fue el Seriejus, ¿no? El papel de políticas que presentó Eduardo antes de entregar el cargo. Han pasado, ¿cuánto ya? 9 meses casi, o estamos por llegar a 9 meses desde el cambio de gobierno, y no hemos tenido una sola discusión pública sobre las proposiciones de política que el Consejo para la Reforma de la Justicia publicó. Y el Consejo para la Reforma de la Justicia es el instrumento, voy a redundar, de políticas que propuso la Comisión Wagner en la salida de Mm. la crisis de la red de los cuellos blancos. ¿Qué impresión, déjame hacerte esta pregunta final, qué impresión te provoca, Cruz, este silencio? Mire, en principio, no solo yo diría el silencio sobre lo propuesto por el Consejo de la Reforma, ¿no? Sino yo hablaría del propio Consejo para la Reforma. ¿Existe ese Consejo en este momento? ¿Está en funciones? ¿Cuál es el papel que debiera tener este Consejo en este debate sobre los procesos de ratificación y evaluación del desempeño? El Consejo quedó siendo en su principio, hasta con Eduardo Vega, encabezado por el Ejecutivo, ¿no? El Ministerio de Justicia. El actual ministro de Justicia o el anterior tenía en la agenda lo que es el Consejo para la Reforma. Particularmente creo que no. Y esto viene de algo más atrás. Estaba la reforma del sistema de justicia que iba a encabezar el Ejecutivo en la agenda política o propositiva del partido político Perú Libre. Nosotros hicimos una revisión y habían puntos muy interesantes de propuestas, ¿no? Sobre todo relacionadas con lo económico, social y cultural. Pero no había en 2 puntos concretos: la fuerte lucha contra la corrupción y toda la agenda de derechos humanos. Somos un país que donde todavía tenemos miles de desaparecidos y juicios de violaciones a derechos humanos que siguen demorando, ¿no? Impunidad. Entonces, estos 2 puntos centrales no estaban en la agenda inicial de Perú Libre. Estuvo en el gobierno con el gabinete Mirta Vázquez. Prácticamente 2 puntos, donde estaba el de reforma del sistema de justicia, que estando abandonados en la agenda inicial del partido, fueron retomados en ese gabinete. Pero ni siquiera la reforma en general, sino una reforma de la justicia focalizada sobre todo en los procesos o el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? No se hablaba en relación a, por ejemplo, la investigación sobre las redes presuntas de corrupción de actores judiciales y fiscales, ¿no? O la transparencia, o la contabilidad. Sale el gabinete Mirta Vázquez y la agenda poca de justicia que se había hecho en cierta forma presente termina desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que esto es producto de la ausencia del interés en esa materia del actual gobierno. Y creo que como están las cosas en este escenario particular, mejor que no metan los intereses en esa agenda.
me parece, porque creo que estaríamos en un mayor retroceso. Últimamente el presidente Castillo ha hablado sobre pedir a la OEA la formación de una comisión para que ayude a luchar contra la corrupción. Este es un pedido que parece no tener contenido, no se sabe necesariamente a qué concretamente, si justamente el Ministerio Público está tratando de hacer su trabajo. Estamos como a niveles de Guatemala, El Salvador o Centroamérica para que venga una comisión como la CICIG, ¿no?, a luchar contra la corrupción. Tenemos que preguntarnos eso, pero en todo caso, la reforma del sistema de justicia, la agenda pública, ha sido hecha de lado, y creo yo que en este escenario donde hay muchos cuestionamientos de presunta corrupción en distintos ámbitos del gobierno, creo que es necesario que este gobierno no trate de darse un recorrido en esta reforma, ¿no? Y creo que finalmente la reforma nuevamente va a tener que ser impulsada por quienes realmente estén comprometidos con ella, y por supuesto con la apertura de organizaciones de académicos, sociedad civil y algunos actores o funcionarios estatales que realmente estén comprometidos con que la reforma se reactive. Eso es lo que creo. Ahora que te escucho, recuerdo una escena que levantó incógnitas y que ahora me tranquiliza, ¿no? Veo la foto y el video de Pedro Castillo deambulando por los pasillos de la carceleta del Palacio de Justicia sin nadie que lo atienda, ¿no? Creo que ese cierrapuertas puede expresar un espacio en el que los tribunales se conviertan en un espacio de afirmación de derechos ciudadanos. Y vamos a regresar contigo, te voy a comprometer para una segunda conversación en la que podamos empezar a hablar de la litigación afirmativa, ¿no? Litigación para la protección de derechos, para la creación de espacios de interacción y de reconocimiento de personas y de vulnerabilidades. Ha estado con nosotros Cruz Silva, abriendo una agenda que tenemos que retomar, la agenda sobre la justicia, en un momento en el que necesitamos espacios de conservación, de protección, de construcción de ciudadanía. Muchas gracias, Cruz. Muchas gracias a ti, César. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.